A invitarlos a que me acompañen en la lectura del pasaje que ha de servir de base a nuestro mensaje en nuestro culto. En esta ocasión, Lucas, el capítulo 24, los versículos que van del 36 al 48. Repito, en Lucas, el último de sus capítulos, el capítulo 24, vamos a leer los versículos que van del 36 hasta el 48. Nos dice la palabra de Dios así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje en nuestro culto. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, por todo lo que hemos vivido en este culto, y ahora gracias por este pasaje tan precioso, a que podamos captar todas sus enseñanzas, toda la riqueza espiritual que encierra, para poder aplicarlo a nuestra vida hoy, mañana y siempre. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, llegamos a concluir el mes de junio. Hoy es el último domingo del mes de junio, y como recordarán, junio es el mes de énfasis en el ministerio evangelístico y misionero. Y orando al Señor he sentido la importancia de pensar en nuestro papel como testigos de Cristo, y el pensar cómo lo fueron los primeros discípulos, los primeros cristianos. Y realmente es interesante porque ellos tuvieron que enfrentar una serie de crisis, y nosotros también enfrentamos las nuestras. Por eso, mi propuesta en esta oportunidad es: seamos buenos testigos de Jesús, como debieron serlo los primeros cristianos. Y lo primero que quisiera decir es: por estar convencidos, al igual que ellos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Esta es la base de nuestra fe, de nuestra manera de hacer la obra de Dios. Ellos lo estuvieron después de superar el terror provocado por la presencia de Jesús. Es lo que nos dice los versículos 36 al 38. De pronto, imagínense, ellos están ahí reunidos, están conversando, como dice el comienzo del versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de justamente lo que dicen los versículos anteriores, cuando los que iban rumbo a Emaús se dieron cuenta quién era el que se les había presentado, y entonces ellos fueron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén, como nos dice el versículo 33, hallaron a los 11 apóstoles que estaban reunidos y a los que estaban con ellos, que estaban comentando justamente la resurrección del Señor y la aparición concreta a Simón Pedro, y entonces intercambiaron, por así decirlo, información
sobre estas apariciones del Señor, y mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio y les dijo paz, ¿no? ¿Qué originó esto en ellos? Espanto y terror. Espantados y atemorizados y aterrorizados, ¿no? Y Jesús se da cuenta de eso y por eso les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Bueno, nosotros, en el caso de usted, de vos y de yo, queridos hermanos, debemos estar convencidos de la resurrección basada en la tranquilidad por nuestra fe, por el hecho de que la palabra de Dios, la Biblia, a la que leemos, estudiamos, analizamos y meditamos en ella, tratando de aplicar sus enseñanzas, nos hablan de la resurrección de Jesucristo y nosotros creemos que esta palabra, por ser inspirada por Dios, es verdadera y que por lo tanto Jesús resucitó de los muertos. Podemos estar totalmente convencidos acerca de eso. Los primeros cristianos estuvieron convencidos ante las claras evidencias de que no era un fantasma quien se había mostrado delante de ellos. Observen ustedes los versículos que van ahí del 39 en adelante. Vamos nosotros a darnos cuenta cómo el Señor les insiste acerca de que miren sus manos, sus pies, que si quiere pueden palpar, y hasta come junto con ellos para mostrar que realmente no es un fantasma. En el caso nuestro debemos estar convencidos basados en nuestra trayectoria espiritual. Así como el Señor llamó la atención de el sentido de la vista, que lo vieran, del sentido del tacto, que lo tocaran, así nosotros hemos desarrollado cierta sensibilidad espiritual a partir de un caminar con Cristo, de una trayectoria espiritual, de un andar con el Señor. Y entonces esto debe darnos la convicción necesaria acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que es el fundamento número uno de nuestra experiencia como hijos de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, comprendiendo como los discípulos que en Cristo se cumplieron las Escrituras. Según las tres grandes partes en que se vivía el Antiguo Testamento, observen que él dice, así está escrito y así fue necesario, ¿no? Y realmente, ¿dónde está todo esto? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como dice el fin del versículo 44. Estas eran las tres grandes partes del Antiguo Testamento: el Pentateuco, los libros de la ley de Moisés, los libros de los profetas y lo que llamaban los judíos los escritos o los otros escritos, entre los cuales destacaban los salmos, ¿no? Entre los cuales destacaba el libro de los salmos, ¿no? Un cumplimiento centrado en el padecimiento y la resurrección del Señor Jesucristo. Él les dijo claramente, según el versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, ¿no? Y realmente, igual que lo hicieron los discípulos de aquel entonces, así nosotros también debemos valorar estos como los dos grandes ejes del cristianismo: el padecimiento y la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, la muerte que Él sufrió con tal de darnos la salvación, y la resurrección que demostró que cuando Él dijo que era el Hijo de Dios, realmente lo era, que no era un impostor, no era un demente, no era un delirante, sino que realmente su triunfo sobre la muerte puso en evidencia que Él era el Mesías esperado. Comprensión que requería la apertura espiritual de la mente, que en aquel caso el Señor dice, acá el versículo 45 dice que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, a nosotros también el Señor tiene que abrirnos el entendimiento, ¿no? Por eso debemos orar cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, meditamos en la Biblia, tratamos de aplicar la Biblia,
que el Señor nos ilumine para captar realmente el mensaje que nos ha querido dejar a través de la inspiración con que ha actuado en esos santos hombres que escribieron los libros que ahora integran la Biblia, esos hombres de Dios que pudieron realmente ser instrumentos para dejarnos este tesoro espiritual que es la Biblia. Y comprensión que demandaba cumplir con una misión. Esta misión es claramente expuesta según el versículo 47. Como los primeros cristianos debemos predicar bajo la autoridad de Cristo. Dice el comienzo del versículo, y que se predicase en su nombre, ¿no? No en el nombre propio de Pedro, de Andrés, de Felipe, de Juan, de cada uno de los apóstoles. Realmente sea algo totalmente contrario. El espíritu cristiano es la exaltación del hombre. El pensar que realmente hay personas que realmente llevan agua a su molino, como decimos popularmente nosotros, y exaltan su ego, es contrario al de los siervos de Dios. Y ninguno de nosotros, como siervos de Dios que somos, debemos predicar, no debemos, como dice el apóstol Pablo, no debemos predicar a nosotros mismos, como él decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Por otro lado, como los primeros cristianos, debemos anunciar el perdón de los pecados basado en el arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, acá está la parte de Dios y la parte nuestra. Nosotros como seres humanos debemos arrepentirnos para ser perdonados. Dios en su bondad está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Y sobre la base de nuestra propia experiencia, nosotros debemos decirle a las personas que todavía no han tenido un encuentro personal con Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, como un día lo hicimos nosotros, y van a ser perdonados de esos pecados, como un día lo fuimos nosotros también. Y finalmente, como los primeros cristianos, debemos llegar a todas las naciones a partir de nuestra propia Jerusalén. En este caso, fíjense que dice, comenzando desde Jerusalén, ¿no? Y como hemos dicho en otras oportunidades, así como los primeros cristianos arrancaron de la ciudad santa de Jerusalén, nosotros arrancamos desde el lugar donde Dios nos ha ubicado, desde Matadero, desde la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir del lugar concreto donde vivimos y actuamos, damos testimonio del Señor Jesucristo como hicieron aquellos primeros cristianos. Y concluimos con el versículo 48, donde vemos que, asumiendo como los primeros cristianos, nuestro deber como testigos. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí hay una cosa que es muy importante, nosotros somos testigos siempre. El asunto es si lo vamos a hacer, vamos a actuar como buenos testigos o como malos testigos. Todo aquel que se dice cristiano debe entender claramente, todos los que nos decimos cristianos debemos entender claramente que todo lo que hagamos va a influir para bien o para mal de nuestro testimonio de la obra de Cristo. Por eso debemos ser cautelosos, debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos, debemos pensar bien lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer para no traer realmente un mal testimonio a la obra de Cristo, sino todo lo contrario. La vez pasada yo hablaba con alguien que me sacaba a relucir, como es frecuente, el hecho de pastores que actúan mal, sacerdotes que actúan mal, y yo le decía, lamentablemente, esta es una realidad, porque el hecho de ser pastor, o de ser sacerdote, o rabino, lo que fuere, no nos da una naturaleza especial, sino que es el dejar que Dios haga su obra en nosotros, que sea Él que haga la voluntad en nuestra vida, la que nos permite vivir una vida distinta, ¿no? Qué importante es que siempre demos un buen testimonio.
Y quisiera terminar con una historia un poco jocosa, una especie de fábula, pero que nos hace reflexionar. Se cuenta que en una oportunidad un león joven llegó a formar parte de los animales que habitaban en un zoológico. Bueno, resulta que él llegó con la expectativa, bueno, acá en este zoológico me van a cuidar, me van a alimentar bien, ¿no? Pero ¿cuál fue su decepción cuando vio que siempre lo alimentaban con maní, ¿no? Después de un tiempo se dio cuenta que se estaba comenzando a debilitar. Y entonces, dado que había al lado de su jaula otra donde estaba un león mayor, que no hacía nada en todo el día, porque ya estaba muy anciano, pero al cual le traían su buena porción de carne, y él rugía y saltaba y trataba de hacer lo imposible por llamar la atención, y le daban solo maní. Entonces le preguntó, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué a vos te dan de comer bien y a mí no? ¿Por qué a vos te dan carne y a mí me dan maní? Y la respuesta de aquel león viejo fue la siguiente: mirá, este es un zoológico con bajo presupuesto. Por eso, dado que yo ya estaba como el león del zoológico, cuando a vos te pusieron cuando te catalogaron en tu jaula, en vez de decir león, pusieron mono, y por eso te dan maní. Pobre león, ¿no? Qué frustración. Qué triste es el ser catalogado como lo que no se es. Qué problema de identidad, ¿no? Qué crisis de identidad que tenía aquel león. Qué duro es cuando nos ven como lo que no somos. Bueno, este es un desafío para que nosotros seamos vistos como lo que somos. Somos testigos de Cristo. Seamos buenos testigos de Cristo como debieron serlo los primeros cristianos. Vamos a orar pidiendo que Dios nos bendiga para que esto sea una realidad. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por este precioso pasaje de Lucas. Haz que el mismo pueda hacernos comprender la importancia de ser buenos testigos del Señor Jesucristo, tu Hijo, de poder aprovechar toda oportunidad para hablarle a las personas que tenemos cerca acerca de nuestra experiencia contigo, para que cada vez más y más personas puedan convertirse, puedan entregar su vida a Cristo como un día lo hicimos nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.